Ahora, recordemos que el movimiento para nosotros es relativista. Quiere decir que nosotros vamos a tener que tener formas en las cuales, aparte de la posición, que ya sabemos que la vamos a poder representar en coordenadas, pues representemos la orientación. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos un sistema fijo, que lo voy a dibujar acá en negro, X y Y. Y tenemos un sólido que está así dentro de ese sistema fijo. ¿Vale? Acá tenemos el origen. Tenemos a su vez un sistema de referencia móvil. Es móvil porque es el sistema que representa el movimiento que sufra el sólido. Quiere decir que como el sólido está quieto, por eso es que ese sistema verde no se ha movido. Si el sólido se moviera, el sistema verde va a sufrir el movimiento que sufre el sólido, porque como es el sistema móvil, él es un sistema que es solidario, se dice. Es solidario al sólido o al elemento al cual está conectado, y sea cual sea el movimiento que haga ese sólido, su sistema lo va a sufrir también. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ese sólido va a rotar. En el momento que rota, va a rotar de esta manera, en sentido antihorario. Primera pregunta, con respecto a qué eje está rotando. Al XY. No, eso es falso. No. Al No. Z. Está Al Z. rotando con respecto a Z. Lo que pasa es que Z yo no lo veo porque Z está saliendo. Z es esta puntica que está acá. Si yo la ampliara, esta puntica es Z. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Ahora, ese sistema, ese sólido rotó y quedó como está aquí en el gráfico. ¿Vale? ¿Cómo rotó? Él rotó un ángulo teta. Este teta es el ángulo que yo podría usar de cierta manera para representar la rotación. Pero esa rotación, si bien ya sabemos que en este caso está conectada al eje Z, yo voy a analizarla más en profundidad. Supongamos que este sólido, como es un sólido, es un elemento tan disperso, yo voy a como a condensarlo en un único punto para poder representar todo ese sólido. Y voy a ir a su centro de gravedad, sea cual fuera este. ¿Listo? Quiere decir que si este puntico negro fuera el centro de gravedad de ese sólido y diagramara el vector P que une ese centro de gravedad que me está representando todo el sólido con respecto a los orígenes, voy a ver que voy a causar dos tipos de representaciones, porque ese vector P yo lo puedo proyectar tanto en el eje móvil y él me va a causar unas coordenadas. Quiere decir que P vector dentro del sistema móvil sería igual a PU vector más PV vector. ¿Estamos claros? Chicos. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Pero si yo proyectara ese vector ahora con respecto al sistema de referencia fijo, ese mismo vector P, sin necesidad de que sea otro, él tiene otras componentes, ¿cierto?
un px vector más un py vector causarían esa resultante que llamamos P. Hasta ahí todo claro. Sí. Listo. Entonces vamos a resumir y a terminar de formalizar las cosas. Yo sé que P vector va a ser igual a la componente PU por el vector unitario IU, porque como este U es un eje, pues él tiene un vector unitario que lo representa. Y PV tendrá su vector unitario que lo llamemos JV. En resumen, yo podría decir que la componente PU es igual a P vector por el vector unitario IU y PV es igual al vector P por el vector unitario JB. Acá no hemos hecho nada diferente a una representación vectorial simple. ¿Estamos claros? Pero teniendo en cuenta que estamos representando las componentes de P, es decir, PU y PV, con respecto al sistema de referencia móvil U de ejes U y V. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Pero también yo podría representar ese P con respecto al fijo. Entonces sería Px por el vector unitario Ix, Py por el vector unitario Jy. Quiere decir que en resumen yo podría decir que Px es igual a P por Ix y a Py. Py es igual a P por Jy. Quiere decir que acá yo tengo la representación convencional del mismo P, pero con respecto al sistema de referencia fijo. Entonces, acá hice la representación con respecto al móvil y acá hice la representación con respecto al sistema de referencia fijo. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Pero en este caso, la orientación me está quedando contenida dentro de un vector. Por este lado, tengo la representación del móvil, por este lado tengo la representación del fijo, pero si la analizara, yo debo buscar la forma de poder conectar estas dos cosas, porque ya sabemos que P es resultante de Px con respecto a Py, pero también P es resultante de Pu con respecto a PV. Entonces vamos a hacer una unión de representaciones bien es esto. Muchachos. Sí, señor. Listo. No, es que hubo ahí como una fluctuación ahí de la señal. Sí, se quedó como en silencio un rato, un ratico. Sí, sí, hay una pequeña fluctuación de la señal. Pero el hecho es que son dos representaciones con respecto a sistemas diferentes, pero sigue siendo el mismo P. Entonces yo voy a reemplazarla. Yo sé que Px es igual a P por Ix y yo sé que Py es igual a P por Jy. Quiere decir que yo podría reemplazar el concepto de P del móvil en las componentes de P del fijo. Y me quedaría de esta manera. ¿Estamos claros? Sí, señor. Si yo hiciera ley distributiva, patatín, patatán, patatín, patatán, pues yo diría que la componente Px y Py las puedo representar así. ¿Estamos claros?
Sí, sí. Bueno, y acá me quedan inmersos una cantidad de productos puntos. Allá, por allá, cuando ustedes vieron cálculo vectorial, a ustedes les enseñaron que los productos puntos entre vectores unitarios generan componentes rotacionales. Entonces, cuando multiplicaba yo X con X, ¿por qué X con X? Porque U es la X del móvil, ¿no? X con Y, ¿por qué Y? Porque V es la Y del móvil. Y con X, porque U es la X del móvil. Y Y con Y causaba estas componentes. Entonces, en vez de representar toda la componente de productos puntos y trabajarlo de esa manera, voy a trabajar todas las componentes de productos puntos de esta manera. Y en vez de representarlos como componentes vectoriales separadas, voy a representarlo como componentes vectoriales conjuntas. A esta representación es una representación en matrices de estado, se llama eso, ¿vale? En la cual yo estoy diciendo que si multiplicara PX, que PX y PY es igual a la matriz de rotación, esta R la vamos a llamar matriz de rotación, por las coordenadas PU y PB, yo tendría la representación en PX, PY. Y eso yo lo voy a volver una ley. ¿Por qué creen que es más fácil trabajar con una matriz de rotación que trabajar con los productos puntos? ¿Por qué creen que será más fácil? Porque ahí todo se está trabajando con respecto al mismo ángulo teta. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, es más fácil llegar y decir en esta representación, porque es más útil, porque yo las rotaciones las voy a estar expresando como el sólido rotó 20 grados o rotó 30 grados, que estar trabajando con componentes vectoriales, ¿vale? Ahora, lo importante de esto es que yo debo entender cuál es el significado geométrico del análisis que yo acabo de tener. Esto tiene un significado. Traducido en castellano castizo, acá lo que me están diciendo es lo siguiente. Si a usted le dan el ángulo, es decir, si el ángulo es conocido, y usted llega a tener las coordenadas de un elemento que existe con respecto al móvil, es decir, si usted tiene PU y PB, es decir, son conocidas las coordenadas móviles. Si esas dos cosas se cumplen, entonces van a ser conocidas o simplemente con hacer la multiplicación de la matriz de rotación por las coordenadas móviles, yo voy a obtener las coordenadas fijas. Y con esta representación matemática yo conecto este análisis. ¿Estamos claros? ¿Sí entendieron eso, chicos? Sí, señor. Listo. Ahora, hay que hacer una aclaración.
Que esta matriz de rotación no es única. Esta matriz de rotación es única para este caso en el que estábamos rotando con respecto a Z. Si yo ese análisis lo repitiera, pero cambiara el sentido de rotación, exactamente el mismo procedimiento que hice de reemplazar el valor de P en las componentes, sacar los productos puntos y después los productos puntos, transformarlos en representaciones trigonométricas y armar la matriz de rotación, y yo hiciera ese mismo procedimiento, yo voy a darme cuenta que creo 3 matrices de rotación diferentes. Y esas 3 matrices de rotación yo las voy a trabajar como fórmulas estándar. Esta va a ser la fórmula de cuando yo rote un ángulo con respecto a X. Esta va a ser la matriz de rotación cuando yo rote un ángulo con respecto a Y. Y esta va a ser la matriz de rotación cuando yo rote un ángulo con respecto a Z. ¿Estamos claros? Sí, señor. Profe, disculpe, ¿usted está marcando algo en la pizarra? Sí. ¿Se le quedó congelada la Lo que pantalla? pasa es que... Sí, sí, señor. ¿Los demás la ven congelada? Mira, estoy moviendo el lápiz. No, No, señor. profe. No, Está profe. bien. No, veo perfecto. congelado. Entonces su Yo sí internet, lo veo. de todas formas, voy a dejar de compartir, volver a compartir, pero no soy yo, eres tú. Ah, listo, profe, gracias. Qué pena. Listo. En ese orden de ideas, si yo expandiera el volumen ya no de bidimensional a tridimensional, sigue cumpliéndose exactamente la misma ley. Si yo conozco las coordenadas de algo con respecto al sistema móvil, pero también sé cuánto rotó y en qué eje rotó, yo conozco estas dos cosas, yo puedo saber cuál es su representación con respecto al sistema de referencia fijo. Ese seguiría siendo el significado geométrico de esta fórmula. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, en algunos casos, vamos a tener varios movimientos consecutivos. Es decir, yo a veces puedo tener un sistema que puede ser móvil o puede ser fijo. Si el sistema es móvil, significa que él se mueve y sufre muchas transformaciones. Si el sistema es fijo, quiere decir que es el sistema de representación final del movimiento. El hecho es que bien sea el sistema móvil o bien sea el sistema fijo, yo podría decirle, por ejemplo, tengo un sistema de coordenadas U, V, W y rotó tal valor de ángulo en X, después rotó tal valor de ángulo en V y después rotó tal valor de ángulo en W. Recordemos que los ejes del sistema móvil son U, V, W, por eso lo expresé de esa manera. Pero también yo podría hacer exactamente lo mismo con respecto al sistema de referencia fijo. Es decir, yo puedo tener un sistema de referencia fijo y yo decirle, vamos a rotar tal valor angular con respecto a X, después tal valor angular con respecto a Y, después tal valor angular con respecto a Z. El hecho es que cuando existan sucesión de movimientos rotacionales, a eso lo vamos a llamar composición de rotaciones.
¿Estamos claros? Pero esta composición de rotaciones me va a crear dos conceptos. El concepto de la premultiplicación y el concepto de la posmultiplicación. Profe, ¿qué es esa joda? A ver, se supone que yo ya sé que cuando quiero hacer un movimiento rotacional con respecto a un eje, ese movimiento rotacional yo lo puedo representar usando las matrices de rotación. Entonces, si el movimiento es con respecto a X, yo usaría esta matriz. Si el movimiento es con respecto a Y, yo usaría esta matriz. Y si el movimiento es con respecto a Z, yo usaría esta matriz. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Pero esos movimientos son únicos. Es decir, yo en ese caso, cuando estoy hablando de esta matriz, yo estoy hablando de una única rotación con respecto al eje X. Acá estoy hablando de una única rotación con respecto a Y. Y acá estoy hablando de una única rotación con respecto a Z. Cuando yo hablo de composición de rotaciones, quiere decir que ocurrieron múltiples movimientos, unos con respecto a un eje y otros con respecto a otro. Al final, el sistema, perdón, después de haber ocurrido todas esas rotaciones, él debe quedar de una manera y yo debo buscar la forma en la cual matemáticamente pueda representarla. Esa forma de poderlo representar matemáticamente hablando, lo vamos a lograr mediante las multiplicaciones de las matrices de rotación que representan el movimiento. Quiere decir que a mí ya me nace un concepto. Si existen múltiples movimientos de orientación, yo debo saber con respecto a qué eje se está rotando y el resultado final o la orientación final en la que quedó el sistema debe surgir de una multiplicación. Ahora, el concepto de pre y post tiene que ver es en qué orden se hacen las multiplicaciones. Me explico, la premultiplicación se aplica cuando los movimientos fueron consecutivos con respecto a un sistema de referencia fijo. Y la posmultiplicación cuando los movimientos fueron consecutivos con respecto a un sistema de referencia móvil o ocurrió un movimiento móvil seguido de uno fijo o viceversa. Entonces, me explico. Ya sabemos que la concatenación de rotaciones yo la voy a utilizar para representar el movimiento final y esa representación final yo la voy a usar a través de una multiplicación. Pero nacen dos formas, la premultiplicación y la posmultiplicación. Entonces, si yo le dijera, por ejemplo, en este caso, existe la siguiente composición o sucesión de movimientos. Tenemos un sistema móvil y ese sistema móvil rota un ángulo θ con respecto al eje X. Quiere decir que la primera rotación fue con respecto a X. Después rotó un ángulo con respecto a Y y después rotó un ángulo con respecto al eje Z. Entonces usted debe ver con respecto a qué ejes fueron las rotaciones. Entonces usted llegaría y me diría, no, todas las rotaciones fueron consecutivas y todas las rotaciones son con respecto al sistema fijo. Quiere decir que en ese caso es una premultiplicación. Porque las rotaciones
fijas se premultiplican. ¿Y qué significa matemáticamente hablando la premultiplicación? Lo que significa es multiplicar en el orden inverso en el que ocurrieron los eventos. Quiere decir que si el último movimiento fue Z, yo esa matriz la voy a colocar de primera. Después le seguiría el Y y después le seguiría el X. Hago las matrices, multiplico y este resultado, cuando yo reemplace los valores de los ángulos teta, yita y alfa, que fueron con respecto a los que rotaron, el resultado final que obtenga acá, numéricamente hablando, me va a representar la orientación final. ¿Estamos claros? Sí, señor. Pero si yo Sí, le profe. hubiera dicho, la rotación fue un ángulo tanto con respecto a U, después un ángulo tanto con respecto a V y un ángulo tanto con respecto a W, como todos los movimientos fueron consecutivos, pero con respecto al móvil, en ese caso se activa la posmultiplicación. Posmultiplicar significa multiplicar en el orden exacto en el que ocurrieron los eventos. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno. Entonces, esas matrices de rotación que nosotros estamos empezando a crear van a tener una notación especial, pero también van a tener un significado geométrico. Y yo debo aprender a entenderlo de ambas maneras. Me explico, yo a las matrices de rotación generalmente las voy a representar con la letra R. Y yo le voy a colocar acá un subíndice, es decir, bien sea unas letras o un número. Y otro acá en la parte de arriba, que va a ser un superíndice, que también puede ser unas letras o también puede ser un número. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre lo que yo coloque en el subíndice está actuando como sistema móvil. Quiere decir que lo que vaya acá es el móvil. ¿Listo? Y lo que va acá está actuando como el fijo de la rotación. Y la rotación estaría refiriendo un movimiento rotacional de este sistema con respecto a este sistema. Por eso es que acá llega y le dice, si tuviéramos una rotación expresada no me quiso borrar. Bueno, expresada de la siguiente manera, tengo R, superíndice X, Y, Z, subíndice U, V, W. Esta representación estaría dando a entender que es una rotación que relaciona una orientación del sistema móvil de ejes U, V, W con respecto a un sistema de coordenadas X, Y, Z. ¿Vale? Quiere decir que más adelante que nosotros vamos a numerar los sistemas. ¿Por qué los vamos a numerar? Porque a veces vamos a estar trabajando con muchos sistemas. Entonces nosotros al de la base lo vamos a llamar 0 y a los demás sistemas le vamos a dar un número. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si yo colocara, por ejemplo, una R, así. Esto lo que estaría representando es que la rotación se está expresando entre el sistema 2 con respecto al, se está expresando entre el sistema 3 con respecto al sistema 2.
¿Por qué? Porque el sistema 3 está actuando como el móvil y el sistema 2 está actuando como el fijo, ¿vale? ¿Estamos claros en la notación? Sí, señor. Listo. Ahora, si ustedes han notado, toda matriz de rotación tiene 9 valores. No importa si es una matriz de rotación en X, Y y Z, siempre tiene 9 valores. Siempre. Incluso si es resultado de una composición de rotaciones, es decir, de que hayan ocurrido una cadena de eventos, yo haya analizado si es pre o post multiplicación, haya multiplicado, el resultado siempre va a ser también otra matriz que contiene 9 valores. Entonces, por ejemplo, vamos a retroceder al ejemplo pasado, en el cual analizamos una premultiplicación y acá yo voy a ver que sigo teniendo esos 9 valores, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Señor, los movimientos de cada pues, combinados. Esos 9 valores van a tener, aparte del contenido, tienen un significado geométrico. Y ese significado geométrico para mí va a ser muy importante. Si bien sabemos que toda matriz de rotación está asumiendo que estamos representando un sistema con respecto a otro a nivel de orientación, el contenido que tenga la matriz me está representando mucha información que es valiosa. Y esa matriz la vamos a llamar de la siguiente manera. A todas las columnas las vamos a apodar las NOA. Las NOA. Entonces siempre que un libro de robótica o yo le diga la NOA de tal de tal movimiento es tal cosa, yo le estoy hablando de una matriz de rotación. Más adelante le vamos a agregar una P porque la vamos a hacer evolucionar a esta matriz a otro tipo de matriz más poderosa que va a contener orientación y posición. Entonces ya no va a ser la NOA, sino va a ser la NOAP. Entonces usted va a tener que afinar el oído. Cuando es NOA es solo rotación. Cuando es NOAP va a tener rotación y posición al mismo tiempo. La primera columna o columna N me va a estar representando las coordenadas del eje U del sistema móvil con respecto del sistema fijo. Quiere decir que en esta columna yo voy a tener las componentes de ese eje U distribuidas acá con respecto al sistema que yo haya relacionado acá como fijo. Las coordenadas o las componentes de valor que queden acá van a estarme representando las componentes del eje V del sistema que yo establecí como móvil con respecto al cual yo establecí como fijo, y las coordenadas que queden acá me van a estar representando las componentes del eje W del sistema que yo establecí como móvil con respecto al cual yo establecí como fijo. Para hacer el análisis o el aprendizaje más entendible, más didáctico, vamos a un ejemplo. Suponga lo siguiente. Regálenme un segundo. Un texto acá, ¿no? Suponga que teníamos un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia
Perdón. Voy a usar el verde. Un sistema de referencia móvil que coincidía con el fijo. Entonces, si la X del móvil es la U, entonces U con X. Si el V es la Y del móvil, entonces V con Y. Y si W es el Z del móvil, W con Z. ¿Estamos ahí todo claro? Sí, señor. Y ocurrieron muchas rotaciones. No sabemos cuáles. No las sabemos. El hecho fue que después de una cantidad de cosas rotacionales, el sistema móvil terminó así, con respecto al fijo. Y yo le dijera, obténgame la matriz NOA que lo representa. Y usted me dice, ala, pero este man quiere que yo le saque la matriz de rotación final, pero él no me está diciendo los movimientos que hicieron eso. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Recordemos que nosotros apelamos a las ciencias exactas y no a las ciencias ocultas, ¿no? Nosotros no podemos hacer brujería. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros iríamos al significado geométrico. Entonces, ahí es donde recordamos esto. A la NOA. N me representa todas las coordenadas del eje U con respecto al móvil, al fijo, perdón, todas las coordenadas del eje V con respecto al fijo y todas las coordenadas de W con respecto al fijo. Quiere decir que en ese orden de ideas vamos a revisarlo. Entonces usted revisa en esta ubicación final, vamos a ver el eje U. ¿El eje U tiene coordenadas con respecto a X? ¿O tiene componente en X? En este momento, ¿cómo está? Chicos. No tiene. No, señor. No, señor. Esta sería- No tiene. Entonces usted llega de acá, me coloca un 0. U tiene coordenadas con respecto a Y. Coseno de 90. No. No. Entonces usted acá me coloca otro 0. U tiene componente con respecto a Z. Sí, porque está en su propio eje y está en el mismo sentido. Entonces usted me coloca 1. Recordemos que ellos son vectores unitarios, ¿no? ¿Estamos claros de dónde salió la primera columna? Sí, señor. Sí, Por señor. mi parte, sí, profe. Listo. Ahora, vamos a analizar V. ¿V tiene coordenada con respecto a X? No. No. Entonces, 0 por acá. ¿V tiene coordenadas con respecto a Y? Sí, pero en sentido contrario, ¿no? Coseno de 180. Entonces, por eso acá hay un -1. ¿Y V tiene coordenadas con respecto a Z? 0. No, entonces colocamos 0. ¿Listo? ¿Entendido de dónde salió la segunda columna? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Señor. Ahora, W. ¿W tiene coordenadas con respecto a X? Sí, está sobre el mismo eje. ¿Tiene coordenadas con respecto a Y? Narinas. ¿Tiene coordenadas con respecto a Z? No. Entonces, en este orden de ideas, obtuvimos la matriz de rotación final sin la necesidad de saber los movimientos que hay intermedios mediante el análisis y la interpretación geométrica. ¿Vale? ¿Estamos claros? Sí, señor. Vale. Listo. A veces no Profe, deben, dígame, disculpe. a veces no Profe, una deben, pregunta. sí,
Esto, suponiendo que antes hay una cantidad de movimientos y yo quiero hacerle el análisis geométrico o gráfico, utilizaría el último movimiento y lo grafico para hallar la matriz rotacional, o tiene que ser la concatenación de todos los movimientos anteriores. Depende de lo que le piden. A veces a usted le piden que analice movimiento por movimiento, incluso que los grafique, incluso que los simule. Entonces a usted le tocaría ejecutar multiplicación por multiplicación e irlas agregando de a una en una para que se vea cada cambio. ¿Sí me hago entender? O si a usted ya le dicen obtenga la representación final, pues se supone que o usted multiplica toda la cadena, bien sea por pre o por post, dependiendo de lo que haya ocurrido, o hace el análisis geométrico final y obtiene la matriz de rotación final. Depende de lo que le hayan pedido. Cada caso es un caso. ¿Vale? Ahora, Sí, señor. no hay que dejarnos engañar a veces de algo. A veces yo le podría llegar y decir, bueno, tenemos dos sistemas. Un sistema se llama X3, Y3, Z3. Y otro sistema, que es el sistema 2, quedó de la siguiente manera. Y yo le digo, obtenga la matriz de rotación. Entonces hay gente que se confunde simplemente porque yo acá cuando les expliqué el concepto usé UWV y X, Y, Z. Y acá está con números. Entonces, ¡ay, Dios mío, qué difícil! O simplemente también se le puede dar con Z, ¿no? Con X, Y, Z, X2, Z2, Y2. Y yo le dijera, obténgame la matriz R de 3, de 2, referido 3. ¿Cierto? Entonces, nada más con ver eso, usted me dice, me están pidiendo que relacione el sistema 2 con respecto al sistema 3. Y el análisis geométrico sería el mismo. Entonces, ahí cómo debería quedar el resultado en este caso. ¿Cuál estoy asumiendo como móvil y cuál estoy asumiendo como fijo? Entonces recordemos que lo que va acá abajo es el móvil. Quiere decir que el móvil es el sistema 2. ¿Estamos claros? Y el fijo es el sistema 3. Profe, pero es que el uno es 2 y el otro es 3. Hombre, ¿qué le dice la R? Si la R tiene el superíndice abajo 2 y arriba el 3, el móvil es el 2 y el 3 es el fijo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Señor. Sí, Listo, señor. ahora llenemos la matriz con análisis geométrico. El X2, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0, menos 0, 1, menos 1. menos 1 y 0. 0, Ajá, listo. Y2, ¿qué coordenadas tiene? menos 1, Ajá, 0, 1, 0, listo. Y el Z3, Z2, perdón, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0, 0, 1. Listo, perfecto. Entonces no nos dejemos confundir por eso. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Entonces,
Para finalizar, Profe, una preguntita. Qué pena. dime. Digamos, ahí por ejemplo, ahí en el ejemplo usted hacía rotar un eje con respecto al otro. No hay posibilidad de que, digamos, en las componentes del eje que se movió tuviera componente en las otras dos, por decirlo. Sí, claro, y ahí ¿Y ahí tocaría, cómo sería? ahí toca saber el valor del ángulo. Ah, Ahí con toca, respecto al sí, ángulo, al eje fijo. en esos casos ya el análisis geométrico no es tan factible. Lo factible sería hacer un análisis matemático conociendo las rotaciones, ¿vale? Entiendo, sí, señor. Entonces, para finalizar, ¿qué uso le vamos a dar a esta matriz de rotación? Vamos a usarla para representar las orientaciones de un sistema móvil con respecto a un sistema fijo. Vamos a usarlas para obtener coordenadas de un sistema fijo, conocidas las coordenadas de un sistema móvil. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por allá hace rato analizamos que Px, Py y Pz va a ser igual a la matriz de rotación del eje en el que haya rotado por las coordenadas PU, PV y PW, ¿vale? Entonces eso es lo que significa esta segunda cosa. Y yo también la voy a poder utilizar para obtener cualquier punto A que resulte de rotar, perdón, cualquier punto B que resulte de rotar un punto A. Estas matrices también tienen unas propiedades matemáticas que responden al hecho de que son matrices, quiere decir que ellas respetan el álgebra lineal. Primero, las matrices siempre van a mantenerse ortogonales. ¿Qué quieren decir eso? Que siempre van a ser de 3 por 3. Siempre son matrices cuadradas. La NOA sigue una relación entre sí, como la matriz es ortogonal, formada de vectores unitarios, siempre va a cumplirse lo siguiente. Recordemos que ella es una NOA donde la columna n de la matriz de rotación me está representando el eje X del móvil, el O el eje Y del móvil y el A el eje Z del móvil. Entonces va a cumplirse primero lo siguiente. Si yo utilizara el producto escalar de cualquier columna, de cualquier vector de estos, por cualquier otro, el resultado debería darme 0. Es decir, si yo hiciera producto escalar entre n y o, el resultado debería darme 0. También, si yo hiciera producto escalar de cualquier columna por sí misma, el resultado debería darme 1. ¿Estamos claros? Chicos, ¿están ahí vivos? Sí, profe. Listo. Profe. También a nivel de producto vectorial, es decir, de producto cruz, si yo en algún caso le diera, por ejemplo, valores acá, y yo le dijera hálleme A, usted me la puede hallar, porque hay una característica que dice que el producto, que según las propiedades de las matrices de rotación, ellas en su producto vectorial, la multiplicación de la primera columna por la siguiente ocasiona la tercera. Es decir, si yo hiciera n cruz O, me daría A. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. También tienen otras dos características, una de las cuales vamos a usar bastante. Su inversa coincide con su traspuesta. Quiere decir que si yo le diera una matriz, y yo le dijera hágame la inversa, de esa matriz, usted no tendría que hacerme el procedimiento de álgebra lineal para obtener la inversa. No, no es necesario,
porque las matrices de rotación, desde que sean de rotación, tienen la característica de que la inversa coincide con su traspuesta. Entonces usted simplemente lo único que tiene que hacer es que las filas se vuelvan columnas. Entonces, esta es la primera fila, sería la primera columna. Esta es la segunda fila, sería la segunda columna. Esta es la tercera fila, sería la tercera columna. Y ya obtuvimos la inversa. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. También van a tener una tercera característica y es que el determinante va a coincidir con la unidad. Es decir, si yo le calculara el determinante a la matriz de rotación, esto nos vamos a dar cuenta que coincide con el valor de 1 o el resultado da 1. En algunos casos, como las matrices de rotación, ustedes saben que surgen de fórmulas que contienen senos o cosenos. Cuando reemplazamos los valores de los ángulos y hacemos cumplir las matrices por redondeos, a veces quedan ciertos decimales. Quiere decir que si yo calculara el determinante, puede que no me dé 1, pero me dé 0.9999, por ejemplo. ¿Vale? Siempre en las matrices de rotación vamos a tener a veces que trabajar con ciertos redondeos por la componente trigonométrica que está metida en las matrices de orientación. Para finalizar esta parte vamos a hablar de las características que tiene el uso de las matrices de rotación cuando son usadas como único elemento de representación matemática para representar la orientación. Primera ventaja que tienen las matrices de rotación es que ellas no requieren un aprendizaje de una matemática diferente, ya que al ser matrices, ellas se operan matemáticamente usando el álgebra lineal. Quiere decir que eso me lleva a mí, en el nivel en el que yo estoy, a tener una facilidad en el uso. Ya si yo llego a esta materia y a mí se me olvidó cómo multiplicar y cómo operar matrices y vectores, eso ya no es culpa mía. Pero esto se supone que a este nivel yo ya domino el álgebra lineal. Que cada matriz de rotación está compuesta de 9 elementos, ¿cierto? Y que esos 9 elementos, cada uno de ellos representa una información. Representa una información. Por lo tanto, una matriz de rotación tiene redundancia de información. Tiene una desventaja y es que cuando yo haga múltiples multiplicaciones, valga la redundancia del término de múltiples multiplicaciones, como las matrices de rotación tienen tantas componentes trigonométricas, es decir, las fórmulas de las matrices de rotación en X, Y y Z están basadas en estructuras de senos y cosenos. Cuando yo reemplace los ángulos, ellos van a generar alta componente decimal que al ser esto multiplicada entre sí va a acarrear más componente decimal, lo cual va a hacer que yo me vea obligado a hacer ciertos redondeos y en estos redondeos va a haber una pequeña pérdida de información. Vamos a ver que las matrices de rotación no son la única forma de representación de la orientación que nosotros en robótica vamos a utilizar. Recordemos que cuando yo le hablo de orientación, no acarrea esto una coordenada X, Y, Z. Solo estamos hablando de un formato para representar giros. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Bueno, uno de los formatos para representar la orientación son los llamados ángulos de Euler. Los ángulos de Euler es un formato de representación que carece de una matemática asociada. Es un formato de representación que se basa en giros consecutivos sobre 3 ejes, asumiendo que estos 3 ejes son perpendiculares entre cada eje entre sí. Por eso es que acá dice que son 3 ejes y que cada eje es perpendicular al siguiente.
La idea es representar los tres giros asumiendo que existe un sistema fijo de coordenadas X, Y y Z y otro sistema es móvil hacia ese sistema fijo, que lo podemos representar con ejes llamados U, V, W. Existen 12 posibles combinaciones para trabajar los ángulos Euler, pero para no trabajar con tantos formatos, Robótica ha decidido estandarizarlo de la siguiente manera. Cuando se trate de movimientos de ejes móviles, vamos a trabajar los siguientes formatos. Vamos a trabajarlos en los formatos WUW y el formato WVW, donde nosotros debemos entender intrínsecamente que WUW me estaría representando giros en el Z del móvil, U giros en el X del móvil y W giros en el Z del móvil. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Chicos, listo. El formato WVW es similar, lo único que cambia es el giro intermedio. Entonces, en el formato WVW, el primero estaría representando un giro en el Z del móvil, el segundo un giro en el Y del móvil y el último un giro también en el Z del móvil. Cuando hablemos de giros con respecto a un sistema fijo, los ángulos Euler se van a expresar como giros independientes, uno para cada eje, uno para el eje X, uno para el eje Y y otro para el eje Z. Entonces, vamos a hablar del primer formato, el formato WUW. WUW. ¿Listo? Ay, pero si conecto la tablet, ella me representa. Regálame un segundo que la tengo desconectada. Un segundito ya. Listo. Ajá. Bueno, entonces, el formato WUW. Dijimos que este representa giro en el Z del móvil, este giro en el X del móvil y este giro en el Z del móvil, ¿vale? Entonces vamos a asumir que en este formato se va a representar las rotaciones o se tienen obligatoriamente que descomponer las rotaciones en tres movimientos de giro, en el cual existía un sistema fijo de coordenadas X, Y y Z, y sobre él existía un sistema de referencia móvil que coincidía en condiciones iniciales el X con el U, el Y con el V y el Z con el W. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Si se quisiera representar rotaciones con este formato, entonces el primer giro debería ser en torno a W. Entonces diríamos que en un sistema de ejes U, V y W habría girado un ángulo φ con respecto al eje Z o al eje W, de cualquiera de las dos maneras se puede expresar, convirtiéndose así en el sistema U', V' y W'. Acá lo que le están diciendo es que el primer giro que yo exprese con ángulos Euler debe ser así. Un ángulo φ. Como el giro está ocurriendo en torno a este eje, el eje de giro hace que el eje se mantenga ahí y los demás ejes sean los que se muevan. Quiere decir que este eje U, dependiendo del tamaño de ese φ, va a desplazarse, haciendo que U, que antes coincidía con X, ya no coincida. Y lo vamos a expresar como U', el nuevo estado. Dependiendo del giro que haya representado φ, V, que antes coincidía con Y, ya no va a coincidir y se va a desplazar según el tamaño de φ,
creando V'. Y como W era el eje de giro, él se va a mantener ahí y lo vamos a representar ahora como W'. Quiere decir que U', V' y W' representan el nuevo estado del sistema móvil habiendo considerado el primer giro de phi en torno al eje W. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. El formato exige que el siguiente giro sea en torno a U. ¿Listo? Entonces, por eso el formato aquí dice, el siguiente movimiento sería agarrar el nuevo sistema, U', V' y W'. Quiere decir que este sistema, que está acá, ya está teniendo en cuenta el movimiento anterior. Y el ángulo θ a U, ¿por qué en torno a U? Porque el formato dice que el segundo movimiento es en torno a U y U es el X del móvil. Pero a U ya en su nuevo estado lo habíamos llamado U'. Y entonces ese movimiento θ va a existir acá. Como U es el eje de giro, se va a mantener ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Dependiendo del tamaño de θ, porque recordemos que θ puede ser grande, puede ser pequeño, vamos a representarlo con un valor pequeño. El eje V' va a cambiar su estado y va a convertirse en V''. Y Z, sino también se va a mover según el valor que tenga θ, creando el W''. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. El formato exige que el tercer movimiento se exprese como un movimiento en torno al W del móvil. Quiere decir que ahora vamos a rotar este señor. Ese ángulo lo vamos a llamar θ. Por lo tanto, dependiendo del valor que tenga θ, me creará un nuevo estado, pero como W es el eje de giro tener ahí, y lo vamos a representar como W''. Dependiendo del tamaño que gire θ, pues cambiará su ubicación U, creando U'' y V''. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Quiere decir que este formato de representación es un formato de representación simbólico que para representar las orientaciones siempre debo descomponerla en 3 movimientos. ¿Vale? De manera similar, el formato WUW Profe, es exacto. disculpe. Dime. Sí. No sé si soy yo o que tengo el internet recortado, o no sé si los demás compañeros también escuchan así. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, Yo lo lo escuchamos escucho bien, bien, profe. Entonces eres tú. Entonces soy yo. Listo. Listo, chicos. El siguiente formato es el formato WVW. Este formato, pues es básicamente lo mismo, con la diferencia de que en vez de que el primer giro sea en torno al Z del móvil, el segundo giro ya no va a ser en torno al X del móvil, sino va a ser en torno al Y del móvil, y el último sigue siendo en torno al Z. Entonces, en condiciones similares, por eso es que en condiciones iniciales, acá con respecto a X y Y, U y X están en el mismo lugar, V y Y están en el mismo lugar,
y Z y W están en el mismo lugar. Como el primer giro es phi, W se mantiene donde estaba y crea W'. Dependiendo del tamaño de phi, U pasa a ser U' y V pasa a ser V'. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Pero a diferencia del formato anterior, el siguiente giro es en torno a B. Y este giro lo vamos a llamar teta. Entonces, por eso, a diferencia del formato anterior, el giro está ocurriendo es acá. ¿Vale? Dependiendo del tamaño de ese teta, y ahora como B es el eje de giro, B no va a cambiar de ubicación, entonces ahora la vamos a reescribir como V''. Y dependiendo del tamaño de teta, W va a cambiar su posición para crear W'', y U va a cambiar su posición para crear U''. Y según el formato, el último giro sería en torno a Z, un ángulo Y. Entonces, por eso, acá, el último giro es Y, en torno a W. Como W es el eje de giro, él se mantiene creando W''. Y dependiendo del tamaño de Y, U va a cambiar su ubicación creando U''. Y V va a cambiar su ubicación creando V''. ¿Todo claro? Exactamente lo mismo que el anterior, solamente que cambia en vez de en el segundo en X, en Y, ¿cierto? Sí, lo mismo. Debemos tener en cuenta que nosotros en robótica vamos a empezar a usar un proceso de estandarización, y es que para nosotros los giros antihorarios los vamos a considerar positivos, los giros horarios los vamos a considerar negativos. Entonces, por eso ustedes notan que en los dibujos el libro les dibuja los giros de manera antihoraria. ¿Sí los ven? Sí, sí. Sí, señor. Ahora, en el caso de los ángulos Euler con respecto a un fijo, dijimos que vamos a hacer giros específicos. Uno por cada eje, uno con respecto al eje X, otro con respecto al eje Y y otro con respecto al eje Z. Estos giros, en el caso de los sistemas fijos, van a tener nombre. El giro con respecto a X se llama guiñada y generalmente se representa con el ángulo Y. Con respecto a Y se llama cabeceo y se representa con teta. Y con Z se llama alabeo y se representa con yita. En inglés son yaw, pitch y roll. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Ahora, esto me obliga a que, como los ángulos Euler, pues es un movimiento más que todo a nivel de significado y en formato, en el cual dijimos que para sistemas móviles solo vamos a trabajar los formatos WUW y WVW. Y para sistemas fijos vamos a trabajar X, Y y Z. Estos formatos, como son simbólicos, carecían o carecen de significado. Vamos a ver de significado de representación matemática. Entonces vamos a ver que se pueden usar las matrices de rotación para poderlo representar matemáticamente.
Pero los formatos de ángulos Euler no son la única forma de representación de la orientación. Existe otra forma de representar orientación. Vuelvo y repito, cuando yo les hablo de que se representa orientación, significa que este formato que les voy a explicar, aparte de los Euler, aparte de las matrices de rotación, también representa orientación, pero no representa posición. Quiere decir que no estaría representando coordenadas X, Y, Z. A esta otra forma de representar la rotación le vamos a llamar par de rotación. Recibe su nombre porque se representa cualquier orientación en forma de un giro tipo par. ¿Listo? Básicamente la lógica es la siguiente. La lógica es asumir que en condiciones iniciales yo tengo un sistema fijo de coordenada. Bueno, imaginen que esto está unido y acá hay un 0. X, Y y Z. Imaginen que está bonito como el dibujo al lado. Y sobre él reposa un sistema móvil. U, V y W. ¿Listo? Quiere decir que los dos sistemas coinciden. Toda rotación que ocurra puede ser esto representada como componentes de un único vector resultante que después de haber girado el sistema móvil que antes coincidía con el sistema fijo, entonces note que acá tenemos ya el sistema móvil rotado, acá tenemos a V en su nuevo estado, antes estaba acá, acá tenemos a W en su nuevo estado, antes estaba acá, y acá tenemos a U en su nuevo estado, antes estaba acá. Puede ser representado con una única resultante que la vamos a llamar K. Este vector resultante, al ser un vector, va a tener, obviamente, al ser proyectado, va a tener componente en X, Y y Z. Por eso es que K vector lo podríamos llamar como la composición en coordenadas de KX, KY y KZ. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, profe. la lógica del asunto es el siguiente. W es un vector, V es un vector y U es un vector. El hecho de que sean vectores unitarios no les hace perder su identidad de vector. Hasta ahí todo claro, ¿vale? Cuando ellos rotan, cambian de dirección y sentido, no de magnitud, pero sí cambian de dirección y sentido. Si yo hiciera la composición o la sumatoria de la resultante de los ejes, ellos me va a crear una nueva resultante y esa nueva resultante la voy a llamar K. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Pero esa K, si yo la proyectara sobre el sistema fijo que no se mueve, va a tener componentes KX, KY y KZ. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Listo. El par de rotación consiste en asumir que esta resultante me podría representar como si fuera un eje conector. Haga cuenta una vara que está unida y soldada al sistema de referencia móvil. Y si yo conociera el ángulo θ con el cual tengo que rotarla, yo voy a saber cómo desplazar esta componente y darle su posición final.
Traducido eso en castellano castizo es como si yo pudiera expresar U, V y W a través de una resultante que yo la llamo K. Y al yo darle movimiento a teta, imagínense que K es una vara que está conectada a U, V y W. Si yo girara teta sobre el eje K, ¿qué pasaría con los demás ejes? Girarían, ¿cierto? Cambiarían de ubicación. Entonces U ya no estaría acá, sino cambiaría este estado. V ya no estaría acá, sino cambiaría de estado. Y W ya no estaría acá, sino cambiaría de estado. ¿Estamos claros? Por eso se llama par de rotación, porque es como si yo hiciera un par de rotación, pero a través de una resultante que llamamos K, cuyas componentes pueden ser expresadas a través del sistema fijo con coordenadas X, Y, Z llamadas KX, KY y KZ. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Pero, profe, una pregunta. Esa resultante solo representaría orientación. Sí, no estaría representando coordenadas. Ah, ok. Solo orientación. El par de rotación, lo que es par de rotación, la matriz de rotación y los ángulos Euler, todos solo representan orientación. Hasta el momento, la única forma de representar posición que hemos visto son las coordenadas cartesianas, que dijimos que es el único modelo con el cual nos íbamos a casar. Que sí, hay esféricas, hay cilíndricas, pero nosotros nos vamos a ir por lo simplista. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan de esa partecita? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Que nosotros la posición la vamos a representar siempre en coordenadas cartesianas. Hasta el momento es el único formato de representación de orientación, de posición, perdón, que hemos visto.